Manuel González Gil es uno de los directores, dramaturgos, adaptadores y productores de teatro más importantes del país. Durante toda su carrera trabajó en todos los géneros, en todos los tipos de teatro comercial, no comercial. Trabajó en Estados Unidos, trabajó en España, trabajó en México, trabajó en todos lados como director. Y en esta charla pudimos hablar con él de, bueno, cómo llegó a este lugar, de qué es su pasión y dónde está en este momento de su carrera, con qué tranquilidad y con qué comodidad hoy está parado para seguir produciendo todavía con mucho deseo y mucho amor por la profesión. Hablamos de una familia de artistas, hablamos de cómo se conjuga ese ser una de las personas más exitosas de la calle Corrientes con la cotidianidad familiar y sobre todo hablamos de cómo él ve la actuación, su vínculo con los actores, su vínculo con la profesión. Soy Juan Martín Zubiri y hoy en Conversaciones Virtuales con Personas Reales, Manuel González Gil. Esto es así, ¿eh? Esto se graba así, esto es una conversación, no hay inicio Dale, ni final. ¿Te agarró mucho el orden del estudio? ¿Eso qué aprovechaste para hacer en la cuarentena al principio? eso. Orden. Mira, en principio me entretuve en ordenar los archivos de la computadora, que siempre quise hacerlo, o sea, que me pedían cosas por mail y siempre tenía que buscar. Entonces terminé de armar cómo mando las obras, agregarle la historia de cada obra, todo eso lo dejé en los archivos. Después pasé a los archivos no virtuales, sino a los archivos de concretos, de estantes, bibliotecas, ordené los videos, todo eso lo hice. Bien. Pero con la rapidez con la que lo hacía, en un mes terminé todo eso, así que Claro, claro, porque por eso. también el tiempo libre te Y mata en después eso, en muchas empecé, cosas, pero... creo que con esta idea de mentalizarme de que era un año sabático, un año diferente. Le di tiempo un poco a Netflix y a Amazon y también empecé a ver algunas que otras series. Y terminé de escribir algunas cosas que tenía pendientes y empecé algunas cosas nuevas. Todo eso ha pasado. Claro. Manuel, ¿vos tenés idea? Porque yo tuve la suerte, voy a contar también infidencias, ya que trabajamos juntos en una obra que todavía no sucedió, pero que va a suceder en algún momento, Va a ¿no? suceder, Sí, va a seguro. suceder, va a suceder. Totalmente. Eh, Tengo la suerte de conocer tu estudio y la primera vez que entré me impresionó porque, por supuesto que yo sé la cantidad, no, no exactamente, pero sé que trabajaste mucho y que dirigiste muchas obras que escribiste y que... Pero, ¿vos tenés idea del número? ¿Tenés idea del número de obras en las que fuiste parte? Yo ya pasé las 120, yo sé que son más de 120 y menos de 150. Por Perfecto, ahí estamos. está ahí, está ahí. Y le Entre cuento que el estudio de Manuel es un estudio, una habitación muy grande y está tapizado de piso a techo con los programas de las obras hechos cuadritos. Es muy impresionante entrar ahí. Para vos eso como que se debe volver habitual, pero para alguien que está entrando y entra ahí es muy impresionante ver todo eso. ¿Sos consciente de eso o mientras estás produciendo no te das cuenta como de esa cantidad? No, o sea, es que lo hice fundamentalmente es mi estudio, una parte de eso es mi estudio y la otra parte es mi sala de reunión, o sea, donde hago la lectura de obras y me reúno en una mesa con los productores y con los actores. Y muchas veces, cuando charlaba fundamentalmente con los productores, me daba cuenta que no tenían ni idea de qué había hecho, qué no había hecho. Entonces dije, bueno, lo mejor que puedo hacer en estos casos para ganar tiempo es hacerle un refresco de memoria, como para que tengan en claro que algo hice, porque si no empiezan a divagar mal y me pone un poco Mm. nervioso. Entonces dije, así ya por lo ¿Cómo, menos saben qué hice, qué no hice, ¿no? Porque por ahí te empiezan a preguntar, pero bueno, vos tenés experiencia en comedias musicales, ¿viste? claro. Entonces digo, bueno, eh, hice eso. ¿Cómo te llevas entonces con eso? Veo que sos esquivo a la confrontación, pero me imagino que en todo tu proyecto, de proceso de trabajo, que has hecho cosas más alternativas y muchísimo trabajo en el mercado más comercial, ¿cómo te llevas con esa intromisión de la producción que quizás hay espacios donde no es tan invasivo, ¿no? Esto que decís, digo, un productor en un teatro, una obra de teatro independiente no se va a meter en tu trabajo, pero quizás en una obra de teatro comercial el productor empieza a decir, no, pero yo quiero que tal cosa pase, que tal figura salga más, no sé, ¿cómo te llevas con eso?
No, bueno, más te digo, Juan Martín, muchas veces se han sentado productores y me dicen, ay, quiero hacer esa otra vez, ¿no? Y me señalan, y me señalan la obra, ¿no? Hasta además sirve como un escaparate de oferta, Claro. digamos. Pero, a ver, yo creo que uno siente muchas veces que transita por un camino y que ese camino lo hace una persona de teatro, Ujú. pero también uno tiene que tener visión de lo que le pasa, qué es lo que proyecta para afuera, ¿no? Y yo debo reconocer que si hay algo que a mí se me reconoce es ser el director de la calle Corrientes, o sea, no el único, un No, no, director de la claro. calle Corrientes, un director de teatro comercial. Esto es lo que reflejo. Entonces, digamos que cuando vienen a requerir mi trabajo, los productores saben y tienen esta imagen mía. Manuel dirige en Calle Corrientes. Y de pronto, si hago ahora cosas en el teatro alternativo, se sorprenden y dicen, oh, vas a ir a Love, ¿no? Esto es lo que me he ganado como espejo de mi tarea de los últimos 20 años. Y debo reconocer que es así. Yo he perdido un lugar en el teatro alternativo y he conquistado mi lugar en el teatro comercial, por decirlo de alguna manera. Claro, 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 claro. ¿Y eso lo vivís como un suceso? ¿Fue una búsqueda? ¿Fue una consecuencia de casualidades? Se fue dando de a poco, yo siento que Ujú. se fue dando, yo no concebía el teatro si no era un trabajo independiente y de autogestión, y en un momento empecé a trabajar en proyectos que ya no eran propios, Mm, ¿no? Se acercó productores como Lino Patalano, como Pablo Compel, como Faroni, como el Chino Carreras, bueno, todos los productores que traían sus propios proyectos y mi escritorio se empezó a llenar de proyectos que yo ni había pensado, obras que ellos habían comprado, obras que ellos habían elegido en el exterior, ¿no? Entonces, de a poco fui nutriendo mi escritorio no de proyectos propios ni de obras propias, sino de obras que tenía que adaptar para hacer. Y esto también se convirtió en viajes posteriores a Londres, a Nueva York, a Francia, a París, a Madrid, para también yo poder elegir obras. claro. Entonces salía de los teatros y decía, mira, esta otra. O sea, cambió radicalmente el origen de mis proyectos en función de la realidad que me iba sucediendo. ¿Y siempre te interesó la dirección o fue la consecuencia de un camino? Porque vos te formaste también como actor y trabajaste como actor, tenés como ese recorrido desde ese otro lado, pero tu desarrollo laboral, digamos, esencialmente es la dirección, el guión, la dramaturgia o la adaptación. Sí, yo creo que es encontrar un poco el camino. Yo sabía que era el teatro y no tenía dudas de eso. Ujú. Yo lo que pasa es que yo era músico. Fundamentalmente tocaba piano, tocaba guitarra, componía mis canciones, componía mis temas y estudié actuación. Pensaba que iba a ser actor. Y trabajé mucho como actor músico, que eso te digo que es algo maravilloso Es porque a veces te dan papeles, pero además toca piano y toca guitarra y canta, entonces sos como un comodín total. que les viene bárbaro y conseguí bastante trabajo con eso y estuve en varios escenarios hasta que me di cuenta que en el escenario no la pasaba bien y que en el escenario empezaba a ver cosas que me preocupaban más, como si las luces salían bien, si estábamos en las diagonales correctas. Y me di cuenta que lo mío no era estar arriba, sino estar abajo. Después tuve la desgracia de conocer a Martín Bianchedi y me di cuenta que yo no era músico y que no tenía el menor talento para eso y que el músico era él, un dotado. Y entonces a partir de ahí empecé a trabajar con Martín y nos hicimos socios en esta disciplina en donde ha sido mi músico siempre hasta ahora, ¿no? Claro. Y no lo viviste con angustia, digamos, la idea de fracasar, entre comillas, como actor, digamos, esa sensación que tenías de ansiedad, ¿qué es lo que te incomodaba de la escena? ¿La exposición, la observación, tu propio juicio? ¿Qué te parece que es? No, creo que era un tema de concentración. No me podía Mm, concentrar porque me importaba más lo que estaba pasando como hecho general. No tenía problemas ni de inhibición ni de pasarla mal. Me preocupaba el todo.
Claro, Yo tenía como una mirada muy macro en el escenario y no me preocupaba por mi personaje, sino que me estaba preocupando por el evento en general. claro, Y también desde la producción, porque yo he sido productor de muchas de mis obras, claro. entonces me di cuenta que yo quería tener el concepto del todo, y no me apetecía, no me satisfacía en lo más mínimo, y además creo que los actores tienen que tener muy buena salud y estar muy bien de la cabeza, porque tienen que estar maravillosamente aptos y disponibles todos los días para enfrentar una batalla que les requiere un 100%, y yo no tengo esa capacidad, no la tengo. Bueno, tan bien de la cabeza no estamos tampoco, Manuel. No sé, no Después, sé. después me di cuenta que no es así, Claro. por eso mismo hay que hacer. ¿Y qué es el trabajo que vos decís? Viste que, por supuesto que uno va tomando a medida que uno se va desarrollando en cualquier profesión, va tomando más seguridad a medida que pasa el tiempo. Pero siempre hay trabajos o momentos donde uno dice, esta es la primera vez que yo me sentí en este rol cómodo. ¿Con la dirección te pasó enseguida, con esta sensación que vos tenías arriba del escenario? Ah, ¿era acá donde tenía que estar? ¿O también tuvo como un trabajo cuesta arriba que vos te adaptaras a ese rol? O sea, es que yo creo que todo lo que vamos aprendiendo va teniendo una tremenda modificación con el transcurso del tiempo. Todo va cambiando década a década. Si vos me decís cómo era el amor a los 18, te diría que era un fuego que te incendiaba todo el tiempo, fue distinto a los 28, muy distinto a los 38, a los 48, a los 58 y a los 68. Todo va modificando y va adquiriendo una nueva visión, te hace ver todo con una mirada, a veces con muchos más matices y elementos. Por lo tanto, si vos me decís cuándo me empiezo a sentir cómodo con mi profesión, creo que ahora, y supongo que será mucho mejor dentro de 5 años, 10 años, si tengo la suerte de seguir lúcido estos 10 años que tengo por delante. Pero siento, por ejemplo, ahora estoy ensayando Eva y Victoria nuevamente. Sí, No sabes lo que me divierte, lo que estoy divirtiéndome con Sabrina Carballo y María Valenzuela. Y estamos haciendo con todos los protocolos y barbijos y cosas correspondientes, pero la estamos pasando maravillosamente, y me doy cuenta que es un verdadero placer. Yo amo dirigir, me encanta, me divierto muchísimo, y si verdaderamente no me sucediera eso, me preocuparía sobre lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, yo siento que por eso creo que mucho en el presente, porque es una forma de testearme un crecimiento, ¿no? Yo siento que si cada vez me voy sintiendo mejor con mi profesión es porque, bueno, no me he estancado, estoy siento que estoy en movimiento. creciendo con ella, claro, estoy Claro, creciendo con ella. claro, claro, claro. Y con esto que decís que te estás divirtiendo, la estás pasando mal, hay algo como de tu personalidad, sos un tipo optimista, no te puso oscura la pandemia y en general tenés como una visión positiva de los procesos, del laburo y eso. ¿Eso fue siempre así o tuviste también épocas más oscuras? No, bueno, lo que sí te puedo decir es que he tenido experiencias dificultosas. Claro, Yo te digo, muchas veces, un gran porcentaje de mi trabajo creo que tiene que ver con poder entablar, cuando terminó el trabajo, una amistad con la persona con la que he trabajado. Y me ha pasado con muchísimos actores, que hemos terminado el trabajo y hemos empezado a ser amigos en la vida, ¿no? Porque el trabajo, vos sabés bien que en nuestra profesión nos une de una manera radical, de dimensiones generales y globales y totales, y nos apasiona de tal manera que verdaderamente son procesos que nos hermanan mucho. total. Y también tenemos, Pero también es corto, ¿no? Tiene como esa dualidad. Por un lado es intenso, es verdad lo que decís, porque el vínculo con el proyecto, con la profesión, es tan intenso y aparece un otro que quizás está en un lugar similar a uno y se genera tal conexión y tal, no sé, como una cosa muy magnética, pero termina la obra y termina y uno sigue, ¿no? Y esa gente, bueno, uno se queda encariñado, pero tampoco es que queda parte de su vida. Es interesante esto que decís, porque por un lado es muy intenso, pero también es corto. sí, sí es corto,
pero bueno, si fue muy fuerte ese Claro, vínculo, después lo seguís manteniendo, claro. ¿no? Esto me pasó, por ejemplo, con Miguel Ángel Solá, Mm, que somos amigos de la vida y no nos hemos separado, a pesar de que nos vemos mucho más cuando trabajamos, pero seguimos conectados, estemos en donde estemos en el mundo que nos toque estar, tenemos un vínculo constante. claro. Me ha pasado con Gerardo Romano, por ejemplo, cuando hicimos Un judío común y corriente, que fue tan fuerte el trabajo y tan intenso que después ya nada, quedamos hermanados. Me pasó con Manuel Callao, me pasa con María Valenzuela, con Virginia Lago, me pasa con infinidad de actores y actrices que fue tan fuerte el proceso y el proyecto que nos encontramos en una cena, que nos festejamos cumpleaños y todo este tipo de cosas que hacen a una amistad, ¿no? Claro, 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 claro. ¿Y cómo es trabajar en lugares tan disímiles? Esto que vos decís de esta intención ahora o de tu... No sé si es tanto un deseo, sino un momento en el que estás también volviendo a espacios más alternativos, trabajar en el teatro comercial, trabajar en México, trabajar en España. ¿Cambia un poco la forma o un poco los actores somos todos medio iguales en todos lados? Más famosos, menos famosos. Es tremenda la diferencia, Juan Martín. Yo no te puedo explicar. Es como que te tenés que adaptar a todo. Como primero cambia la forma de encarar el teatro. En producción son mundos Ujú. diferentes. O sea, creo que yo no tengo duda que he tenido el privilegio y la fortuna de vivir en la mejor ciudad del mundo para hacer teatro de habla hispana. No hay mejor ciudad en el mundo que Buenos Aires para poder hacer teatro. Te lo digo por todo, por los actores, por el público, por el amor que la gente le tiene al teatro acá, el interés que provoca. Vos pensás que si vos en Madrid, nosotros con el diario Dani Eva en Madrid estuvimos 4 años en cartel, más o menos que salimos en el libro Guinness de los récords, Claro. porque en Madrid estar una temporada ya es increíble, estar 4 era una locura, no nos podíamos, creo que tendríamos que haber levantado un acta ante escribano, porque la gente no lo cree, ¿no? Claro. Y eso te pasa en México, ni qué decirte. Sin embargo, en México descubrimos, yo estrené Made in México, una versión que hice de Made in Lanús, y ya lleva 8 años, otro récord de los libros, de los Guinness, pero porque pegó en una carencia de ciudadano mexicano, de, creo que pegamos en una temática que tiene una herida abierta el Mm, mexicano, más ahora con el famoso muro y total. esta locura de este presidente que por suerte ha dejado de existir, al menos políticamente, que verdaderamente ha pegado tanto en la gente que la ha seguido a la obra en México. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, hay fenómenos que pueden tener una excepción, pero generalmente el teatro no tiene la pasión del público como la tenemos nosotros en Buenos Aires. Ujú. Y eso los actores de todo el mundo lo envidian. Claro. Yo no te puedo explicar. Por eso es que los españoles quieren venir a trabajar acá, los mexicanos quieren venir a trabajar, todos quieren venir a trabajar en Buenos Aires. Pero fundamentalmente, y no es nada de demagogia, No. al margen que por ahí tenemos nosotros una muy buena escuela, buenos actores, buenos directores, buenos escenógrafos, es fundamentalmente por el público. Un público que viene, nutre las salas, ama, respeta, se apasiona por lo que se le da. Claro, claro, claro. Sí, es verdad eso, es esa confusión. Y en ese sentido también me parece interesante esto que decías de volver a espacios más alternativos, porque parte de esta maravilla que decís que es Buenos Aires y que coincido, no conociendo tantos otros mercados capaz como vos, pero sí sintiendo lo que pasa en las salas más chicas, lo que pasa con los dueños de las pequeñas salas, con gente que está abriendo espacios, que trabaja. La verdad que es verdad que también no sucede en otros lugares del mundo. Esos espacios alternativos para investigar, para probar cosas. No hay margen de esa investigación o de esa búsqueda en otros mercados. No existe. Es frustrante, Juan Martín, te digo, para la gente que vive en esos países es frustrante. Sacamos a Londres y sacamos a Nueva York, ¿no?
Sí. O sea que esos son dos mundos diferentes. Pero estoy hablando de los mercados de habla hispana. Mm. Y yo te aseguro, yo cuando voy a dirigir, yo estoy dirigiendo en México mucho, los últimos 10 años, 11 años. Lo que primero que hago en México, cuando llego, es ver lo que están haciendo los grupos en los teatros universitarios. Claro. Pero vos ves tanto esfuerzo, tanto trabajo por obras que van a estar 2 semanas como mucho en cartel, Claro. porque después no pueden seguir. ¿Sabes lo que es hacer una obra por 2 semanas? Claro. Es una frustración tremenda, o sea, ni empezaste a entender cuál era el placer. Yo pienso en el actor, porque los directores somos bichos raros que cuando estrenamos ya sentimos que el proyecto ya se terminó y puedo pasar a otro. Y trato como una persona insensible de no quedarme atrapado en el proyecto y ya pensar en el nuevo, ¿no? Pero lo hago como una disciplina para no herirme. Pero los actores no, los actores recién empieza eso ahí, y empieza toda una búsqueda y un crecimiento que no pueden desarrollar porque a las 2 semanas ya se quedan sin público, ¿no? Claro. Es muy grave, es difícil, es muy difícil. Pero bueno, yo aprovecho así los estrenos y me voy a ver el Teatro de la UNAM y esas cosas cuando estoy en México porque tienen un buen teatro, pero Claro. no tienen posibilidad de experimentarlo ni de crecerlo porque el público no los acompaña. Claro. Acá una obra en el off, ¿cuánto te dura? Si la pegó, puede estar Sí, años. claro. Esto Claro, no pasa claro. en ningún lugar del mundo. Claro. No pasa. Claro. Claro. Manuel, ¿cuánto hace que estás casado en pareja con Ana? 40 años. 40 años. No lo podemos creer. Se nos ha pasado. Siento que, bueno, nada, es un otro privilegio. Yo creo que haber encontrado la vocación y haber encontrado a la persona con la cual compartir vida, hijos y alegrías y diversiones y tristezas es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es, Estoy es muy absolutamente impresionante porque hablábamos con Mara Bestel y Marcelo Subioto la otra vez en el episodio bueno, de las familias, de cómo las familias modifican un poco el desarrollo de un artista, dependiendo cuánto apoyan, cuánto acompañan, cuánto no. A veces incluso en ese rechazo generan, es positivo porque uno se pone a pelearla, ¿no? Como genera como ese empujón, digamos, de bueno, si no me van a bancar voy a como una energía hacia adelante, pero ustedes son como un poco los Von Trapp, se quedaron como, son como una familia artística que están todos ahí en el ámbito artístico. ¿Eso vos lo percibiste siempre? ¿Fue como desde tu lado? Porque también se lo he preguntado a tus hijos y medio que la sensación de lo que me han dicho es como que no hubiéramos tenido otra opción, como que bueno, estábamos ahí, el teatro y la actuación era parte como de nuestra cotidianeidad y eso como si fuera natural. ¿Vos lo viviste así o te sorprendió que tus hijos siguieran en ese camino? No, yo creo que tienen razón ellos, no tenían opción. O sea, vos pensás que Sofía desde el año empezó a hacer giras con nosotros Claro. y se portaba maravillosamente bien, se sentaba al lado mío, porque yo a veces operaba sonido y luces, no se movía durante toda la obra y ya, ¿cómo no va a ser directora Sofía si ya a los 2 años iba a camarines a decirles a los actores cómo habían estado? Porque ella se veía la obra al lado mío, o sea, era imposible que no siguiera eso. Y lo mismo Francisco. Yo te digo, mira, mi familia es muy aburrida, porque vos sabés que nosotros no hablamos de otra cosa. O sea, si nosotros hacemos un almuerzo, no hablamos de otra cosa que no sea de teatro, todos. Y lo más gracioso es que ya empezamos a ser exigentes con los novios de los chicos. O sea, Tienen que estar como a la altura de la comunicación. Manuelita a veces acerca al redil familiar a algún personaje no teatrero y entonces nos suplica que en las charlas hablemos de otro tema, porque Claro. la persona queda absolutamente desintegrada, ¿no? Claro, ¿No? claro. Yo me acuerdo, uno de los novios de Manuelita la llevó a ver como El culo, que es una versión de una obra inglesa de Play, la obra que sale mal. La ola que sale llama. mal, sí. Que es una obra hermosísima, que es una obra de teatro que en función comienza a salir mal y empieza todo a deteriorarse hasta termina cayéndose todas las escenografías encima de los actores y termina con el aplauso final. Y este chico era
tan fuera del circuito que cuando terminó la obra le preguntó, pero esto está hecho a propósito, ¿no? O sea, terminó toda la obra y habló muy bien de Claro. la obra, creo, porque él se Sí, lo totalmente, no creyó, se lo esperaba. realmente. Claro, claro. Pero obviamente no tenía ninguna experiencia teatral, ¿no? Entonces Manuelita nos pedía, por favor, hablen de otras cosas. Claro, porque No Manuela temas. es la que no se dedica directamente al arte como productora, como generadora de arte, digamos, sino más en la comunicación o te ayuda, hace mucho trabajo de asistencia con vos o no, tiene más ese perfil. Sí, yo estoy, bueno, es muy chica, Es muy tiene joven. 24. Estoy convencido que no le doy mucho más tiempo, va a caer Va rendida a caer, a todo decís. esto. Sí, porque le fascina el Y mundo sí. del teatro, vive constantemente contactada en él y creo que, bueno, ha tomado su tiempo de rebeldía de querer apartarse, pero entre Sofía, Pancho y el padre y la madre va a ser muy difícil prescindir de lo teatral, lo va a buscar también. ¿Y cómo son entre ustedes como, como críticos? Porque también debe ser bravo ese cruce, ¿no? De cómo se manejan con las críticas intrafamiliarmente. Mira, yo creo que lo primero somos muy respetuosos. Creo que ninguno pone en duda que si se dedicó a hacer algo ha tratado de hacerlo mejor que Total. podía ser. Y eso requiere de respeto de por sí. A partir de eso del respeto, eh, el segundo paso es ser lo más sincero que se pueda. O sea, si yo no le digo la verdad a mis hijos, ¿qué voy a hacer? No es posible. Entonces, he a veces coincidido con sus trabajos y a veces no lo he coincidido. Ellos recuerdan mucho cuando no coincido y me difaman, pero, pero no, de ninguna manera he sido irrespetuoso. Y lo mismo pasa con ellos. Claro. Muchas veces son tan prejuiciosos que no han venido a ver las obras que he hecho pensando que son en extremo comerciales. Claro, porque también debe pasar eso, ¿no? Que cuando uno es joven, bueno, uno siente como, sobre todo cuando se está formando como actor, uno siente como que el espacio de la producción real de arte está en el espacio alternativo y todo lo que es comercial a uno le genera rechazo, le parece mercantil, como es un estado normal, digamos, de la formación y del proceso que uno tiene como actor, hasta que uno entiende que, bueno, que es un mercado, que uno puede incluso producir cosas de enorme calidad en cualquiera de los ámbitos que no tiene tanto que ver con el contexto. Y me imagino que también en el proceso sobre todo de Pancho y de Sofi, de formarse ellos, deben haber tenido también una necesidad de rebelarse contra vos, porque eso también es una dificultad de la idea de los Von Trump, porque bueno, ¿cómo te rebelás con alguien que está haciendo lo mismo que haces vos? Digo, hay un momento donde hay que pelearse un poco con eso. Sí, totalmente. Sí, lo hemos tenido. Inclusive con Sofía estamos escribiendo muchas veces cosas juntos, que me encanta. Yo siento que en la medida que puedo trabajar con ellos es la única forma que he encontrado de poder transmitirle las cosas que yo he aprendido. Y bueno, ellos después tendrán la opción de incorporarlas o no incorporarlas. Claro, Pero es la única forma porque si no es en la acción, ¿cómo, no? claro. Y muchas veces con Sofía peleamos horrores sobre los caminos de la escritura. Gana siempre ella, obviamente, porque no hay forma de convencerla. Y con Pancho también. Pancho es un actor muy inteligente. Entonces no es fácil. Son esos actores que a mí me gustan porque no aceptan. Hay que convencerlos. Mm, No es que son obedientes porque el director lo dijo. Si no le resuena a él en su cuerpo, si él no encuentra la coherencia de la consigna, es muy difícil que él la lleve adelante claro, y te lo cuestiona, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es el trabajo con el actor, es claro, acordar una línea a seguir, acordar un comportamiento, que buscarlo juntos. claro. Y bueno, nada, y también tenemos disputas en los caminos a seguir, ¿no? Pero me gusta que sea así. Claro, sí, 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 se nota en tu forma de trabajar que hay mucho interés en esa comunicación, digamos, son formas, uno no me parece ni mejor ni peor, yo prefiero trabajar con gente así, pero también entiendo a alguien que viene como con su idea y quiere que la cosa sea de tal o cual manera, y me parece que vos tenés como este acercamiento donde te parece que la construcción se sucede también con el elenco, digamos, que no es una idea tuya que vos imponés, sino es algo que, bueno, que vos traes y que tenemos que acordar entre todos a ver cómo funciona, ¿no?
Mira, Martín, yo tengo un concepto que no lo pienso cambiar, que es una de las cosas que tengo marcadas a fuego. Yo un ensayo lo preparo bastante. Yo sé por dónde va a ir el actor, por dónde tiene que entrar, dónde se tiene que sentar, qué es lo que tiene que decir, todo. Lo tengo todo en mi cabeza, pero cuando llego al ensayo, espero que nada de eso quede en pie. Todo tiene que cambiar, porque esa es la forma de que el ensayo fue superador. Y esto depende del actor. Entonces el actor tiene que proponerme un camino mucho mejor. No soy fácil de convencer, porque yo creo que siempre mi camino es óptimo, pero cuando lo encuentro inmediatamente lo acepto y me enamoro de eso porque ha hecho enriquecer la propuesta. Tenemos que tener esa apertura de trabajo porque si no se hace muy aburrido el teatro. Es como es un trabajo tan grupal, tan necesariamente de crecimiento grupal, que si no es obedecer a una cabeza, me parece que lo empequeñece, por lo menos lo restringe demasiado. Y en tu propio vínculo familiar, ¿había en tus viejos o en la instancia en la que te criaste, había un vínculo con lo artístico o vos despegaste de eso y encontraste ese camino nuevo? Fue todo muy accidental. En Ajá. realidad, mi padre amaba el teatro. Mi padre es de origen muy humilde, pero son de esas personas que tuvieron un origen muy humilde y se hicieron poderosos. Terminó siendo un poderoso industrial, ¿sabes? O sea, él se hizo de la nada. Y en su crecimiento le gustó muchísimo el teatro. Él creo que me inculcó mucho el amor al teatro porque me llevaba a ver teatro. Pero que yo hiciera fue por un tema familiar. Mi hermana era muy tímida, tenía grandes problemas de timidez, pero así casi patológicos. Espero que esto no se divulgue mucho porque voy a tener un juicio de hecho de mi hermana. Este, entonces la llevaron, porque el médico, un poco el médico familiar, que era como el orientado psicológico de la familia. Sí, que era una práctica mucho más habitual de la que es ahora, ¿no? En mi casa también estaba el médico de familia que era, nos atendía a todos, sabía todo de nosotros, Tal cual. como había como un vínculo con eso que ahora se modificó. Claro, era el médico que te aconsejaba desde lo psicológico Sí, hasta la vacuna y hasta la enfermedad. Y era la persona súper respetada. sí. Recomendó que mi hermana empezara a hacer teatro. Y entonces, cuando mi hermana va a hacer teatro, yo de colita, rutera, la sigo a ella, y ella salió más o menos pero, pero despavorida de eso, porque era como que la enchufaban a 220, Claro. y a mmí me encantó. Y entonces ¿Cuántos yo años empecé a tenías, jugar. Manuel? Yo tenía 6 años cuando entré a jugar a hacer teatro ahí. Y era una cosa que había hecho el Ministerio de Educación, que era teatro de chicos para chicos, que lo llevaba Blanca de la Vega, una autoridad en el teatro, era la mano derecha de Cunil Cabanillas, en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, y estaba bancado por el Ministerio de Cultura de la ciudad. Y, y a partir de ahí yo jugué al teatro con ella desde los 6 años yo te diría hasta los 15. Claro. No dejaba de ir ningún fin de semana. Para mí era mi placer, mi juego favorito era hacer eso. Y después, sin duda, por eso te digo, entré al conservatorio, tenía muy claro todo que, eh, aunque papá quería que yo fuera el presidente de la nación, para lo cual me tuve que tragar la carrera de Derecho, yo tenía muy en claro que no quería eso Era, y quería ser el conservatorio. ¿de verdad tu papá quería que seas presidente? ¿Era un deseo real o era No una cosa presidente, pero simbólica? sí Pero sí una quería. carrera tradicional, digamos. Sí, 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 era la carrera. Yo cuando llegué yo iba a un colegio que era un colegio muy avanzada para su momento y había un gabinete que te daba en porcentajes exactos las posibilidades vocacionales. O sea, cuando estabas en quinto año, Sí. te hacían unos Test de test, orientación vocacional, yo también lo hice. pero muy exhaustivos y Sí. te daban así una cosa muy precisa, ¿no? Y nada más te lo daban por carta. Pero a mí, creo que vos tenías una opción, si tenías más de 30 puntos, tenías aptitud para cualquier carrera. O sea, más de 30 puntos. Yo, por ejemplo, en matemáticas saqué 15, por Claro. ejemplo. O sea, no podía ser ingeniero nunca. Pero para todas las carreras humanitarias saqué más de 35. Sociología, abogacía, ¿no? Pero me acuerdo que los psicólogos que llamaban pidieron hablar conmigo
es cuando me entregan el resultado y me dicen, bueno, lo que sucede es que le tenemos que decir que lo normal es 30, 35, 50, pero usted tiene 80 puntos para lo artístico y 95 puntos para lo filosófico. Yo te juro que nunca había pensado en filosofía, Claro. en mi vida. Entonces volví a casa y dije, bueno, está muy claro, voy a seguir filosofía y teatro. Y a mi viejo casi lo infarto. Claro. Mi papá se murió y me dijo, no, no, vamos a hablar tranquilos. ¿Qué más te dijeron? Y entre lo que más me habían dicho también era apto para abogacía, psicología y sociología. De las tres dijo abogacía. Abogacía. Entonces, filosofía quedó decapitada Claro. y ¿Y abogacía. cuántos años estudiaste abogacía? ¿Hiciste la carrera entera? No. Entera, sí, 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 Ah, terminé. Me faltaban 4 materias, que wow. en realidad no las terminé, te confieso con Martín, porque con mis amigos, uno ya se había recibido de la carrera, a otro le faltaban 3, a mí me faltaban 4, y pusimos ya un estudio para empezar a trabajar. Sí. Y mientras estudiaba y hacía teatro y tenía el estudio, empecé a trabajar y me di cuenta que era aburridísimo, era horrible, que yo no iba a hacer eso nunca en mi vida. Era Qué tribunal. rama de abogacía era la que ejercías? Hacíamos laboral, porque era Laboral. en ese momento lo que más, Lo que más salía. era una cosa horrorosa, horrorosa. Y a mí de la abogacía lo que más me gustó fue lo penal, Claro. era donde yo sentía que era muy atractivo todos los casos que se producían. Y pero no, no, ahí me di cuenta que yo de eso no iba a trabajar, No, así que claro. inmediatamente no terminé las 4 materias, lo dejé inconcluso. Y tu viejo llegó a amigarse con tu idea del artista o no lo llegó a ver? Sí, sí, sí. Después de mucho tiempo, esas son peleas intestinas de la familia, durísimas. Sí, después de mucho tiempo, fue muy gracioso también porque además yo hacía un teatro muy, muy raro para él, muy alof y con autores muy, muy especiales, muy a veces del absurdo. Mi papá venía y sufría y me decía, termina derecho, dijo, termina derecho, me decía, porque sufría por mi futuro. Mm. Y, y un día hago El Loco de Asís. Le escribo una obra que yo le tenía prometida a Francisco de Asís, un musical, que a papá le encantó. Entonces vino a verla y terminó con los ojos vidriosos y me abrazó y me dijo, ahora sí, hijo, ahora sí. Y él estaba convencido que yo había escrito y había dirigido la obra del mundo. Y al día siguiente, papá, que para mi papá La Nación era la verdad absoluta de la vida, el diario La Nación me sacó la peor crítica de mi vida, ¿no? Decía algo así como, Francisco Bernardone tuvo la desgracia de caer en las manos de González Gil como autor y director. Una cosa, pero era oprobiosa la crítica, oprobiosa. Y mi padre la leía y no podía dar crédito, ¿no? Decía, no le gustó, me decía, a La Nación no le gustó, papá no podía creerlo, ¿no? Era una cosa increíble. Pero bueno, a pesar de eso, a él le había Le había gustado y gustado, claro. Lograron cerrar como ese salto, digamos, que claro, se había esa obra creado. fue una bisagra. Claro, claro. Y fue una bisagra en tu carrera también esa obra. Bueno, ¿sabés qué fue? Fue como yo ya había hecho para chicos un éxito muy fuerte que fue El Mago de Oz con Mm. Soledad Silveira. Esa fue la primera gran obra que pegó muchísimo. Después fue El Loco de Asís. El Loco de Asís fue una obra que gustó muchísimo a nivel popular. La gente, eran esas obras que llenaban y llenaban en el off y la gente iba a ver. Y después fue Los Mosqueteros, ¿no? Los Claro. Mosqueteros fue una cosa Fue que un fue suceso importante del teatro. ¿Cuántas funciones tenés idea? ¿Tenés números de los morqueteros? 5 años estuvo 5 años, Mosquetero, cinco claro. años, 5 años hizo llenando, 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 o sea, no paró de llenar. Fue No. una obra que es el día de hoy que están pidiéndome, Manuel, ¿cuándo rehacemos Mosqueteros? O sea, se acercan y yo soy bastante reacio porque fue un fenómeno muy especial Mosquetero. Como de una combinación muy de ese momento, decís, que tenía que ver más con eso que con... Sí, fue una obra que yo le escribí a mis sobrinos, les escribí a mis sobrinos, era una obra muy chiquita, muy, muy ingenua, muy naif. Convencí a Miguel Ángel Solá, a Juan Leirado, a Darío Grandinetti y a Hugo Arana,
pero los convencí como diciendo, miren, los chicos nunca vieron trabajar actores del tamaño de ustedes para ellos. Hagámosle 2 semanas. 2 semanas, que en las vacaciones de invierno sepan que hay actores de su calibre que también quieren demostrarles su capacidad para los chicos. Y ellos tenían miedo porque los chicos gritan, Manuel, los chicos se meten en la obra. Y yo digo, van a ver que no hacemos una obra que los divierta. Y los convencí. Pero lo que pasó es que con semejante elenco, del público adulto no lo creyó. Entonces se empezó a llenar más de gente adulta que de chicos, la gente se moría de risa y ni lento ni perezoso Pablo Compel me dijo, Manuel, por favor, hagamos una semana de prueba a la noche en el paseo, en la sala Pablo Neruda. La bajó, estábamos en la Picasso y la bajó a la sala grande y la pusimos en venta ese día y ya agotó todo un mes. Ese mismo, o sea, fue un éxito así fulgurante. Y bueno, a partir de ahí nos convencimos que la obra no era para chicos tan solo, sino que era para la familia, era para el abuelo, para el padre y para el hijo. Claro. Y fue un fenómeno, pero se dio así, y no sé si podría darse nuevamente. Así creo que no hay antecedente en nuestro país de una obra para chicos que después haya pasado a ser una obra éxito para adultos. No, porque además no tuvo modificaciones, digamos, la obra siguió como era. Totalmente, no le cambié una letra. Y eso es la gran felicidad que tenía yo que ya los últimos 3 años cuando la veía, iba así, viste, en los teatros que tenían palcos, me sentaba en los palcos para ver al público, no a la obra. Claro. Porque me encantaba ver que el abuelo, el padre y el hijo se reían del mismo chiste, que no había doble intención, no. Era un humor muy blanco y se reían, los unía el humor, ¿no? Era muy lindo ver eso. Y después fue con el diario de Adán y Eva que empezaste con una proyección más internacional, o ya habías trabajado en España en algunas cosas. También fue accidental, Juan Martín, porque la proyección internacional se dio porque Miguel tuvo que exiliarse. Claro. Miguel, cuando lo amenazaron de vida a él, a Blanca y a su hija, María Luz, entonces tuvo que ir a España y vendió todo y se tuvo que exiliar en España. Y ahí tuvimos que empezar juntos una carrera en España, que también a mí Vos me estabas acá en asustó Buenos mucho. Aires, ¿no, Manuel? ¿Cómo? Vos te quedaste acá en Buenos Aires. ¿Esto en qué año fue? Yo me quedé, pero yo viajaba para dirigir. Y una vez que la obra estaba puesta, y producía también, producíamos allá. Y una vez que la obra estaba puesta, yo me venía a la Argentina y viajaba cada 3 meses, cada 4, y así fue que salieron muchos proyectos en Madrid y en Barcelona, y empecé a trabajar un poco en España, ¿no? Qué impresionante, claro, sí. Y ¿hay alguna cosa de lo que haces que sea como el lugar donde te sentís más feliz, la comedia, el musical? Porque, bueno, vos, el musical me parece que es lo que termina combinando para vos varias pasiones tuyas de la música, aunque no seas hoy compositor de las obras y trabajes con Martín o lo que sea, es un género que claramente te da mucho placer, porque tu inicio con un grupo de teatro infantil, la música es muy fundamental para el teatro infantil. Durante ¿cuántos años desarrollaste teatro infantil? ¿10, 15? Es un periodo de tiempo muy Nosotros grande. tuvimos un grupo muy especial, muy especial. Cuando yo salgo del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, conformo un grupo universitario. Había estudiantes de Derecho, de la Universidad Popular de Belgrano, estudiantes de Arquitectura, estudiantes de Medicina, de Psiquiatría, de Veterinaria, de Psicología, eran todos universitarios, y armamos un grupo de teatro a la que después incluimos gente de teatro, algunos que otro actor estaba, había bailarines, ¿no? Y lo que descubrimos es que inmediatamente, si no nos queríamos suicidar, teníamos que encontrarle un objetivo y nos reunimos con los docentes de Belgrano para hacer un teatro que se destinara a la educación. Y con eso armamos el Grupo Catarsis. Ese fue el origen del Grupo Catarsis y terminó siendo un grupo de teatro totalmente internacional, porque empezamos a hacer giras primero en Buenos Aires, después todo el país, después toda Latinoamérica, y después terminamos en España haciendo una gira por toda la península con las obras. Todo pasó a partir del Loco de Asís, que fue un gran éxito,
y muchas congregaciones religiosas se acercaron a pedirme que yo escribiera obras a sus fundadores. Yo empecé a escribir a Teresa de Jesús, a Don Bosco, a Champagnat, y entonces todos los colegios católicos del país, de Latinoamérica y de España, compraban esas obras y nosotros viajábamos por el mundo. Fue un grupo dentro de su mercado Sí, muy claro. conocido y duró, te diría, casi 17, 18 Claro, años. sí, claro. Estuvimos trabajando 18 personas pura y exclusivamente con el teatro. Teníamos un repertorio de unas 20 obras, las subíamos a un micro y a partir de ahí, cuando llegábamos al colegio, podíamos hacer para el jardín, para la primera parte de la primaria, para la segunda parte de la primaria, para secundaria y para los padres. O sea, Sí, sí. abarcábamos todo, Una todo empresa, como el un paquete emprendimiento muy, muy amplio. Por eso muy digo, amplio. tuviste esa incursión muy grande en un teatro infantil, educativo, pero con un perfil más de la juventud. Después hiciste todo. ¿Hay algo que digas, yo esto es lo que mejor me siento? ¿O lo que te gusta es justamente este pasaje de una cosa a la otra, del salto? Y te confieso que soy bastante, por eso muchas veces un productor mexicano me dijo, mire, González Gil, yo quiero llevar su teatro a México, ¿no? Me llamó él, un chico de tu edad, ¿no? Así, muy hiper joven y muy inquieto, y me dijo, González Gil, lo quiero contratar, quiero llevar su teatro a México. Y yo dije, ¿cuál es mi teatro? Porque yo no tengo. Yo, claro, puedo hacer, hago musicales, hago dramas, hago comedias, y creo que lo fundamental es que cuando lea el texto, yo sienta que ese texto me ha pegado y lo quiera llevar adelante, ¿no? Pero no creo tener un sello. ¿No? Yo siento que hay directores que los tienen, ¿no? Claro, A mí me asombra verlos, ¿no? Yo digo, a veces entro a una sala y digo, uy, esto seguro que lo dirigió tal. total. No me pasa mucho, ¿sabes con quién? Con José María Muscari. Yo llego a una sala, veo y digo, esto es de Muscari, es como que Total. tiene un sello Muscari, Sí, también ¿no? pienso en Ricardo Bartiz, como hay algo incluso en la Bartiz, estética, ¿no? Llegás y ves la escenografía y decís, bueno, acá, digamos, es un director que trabaja con una lógica, con un universo muy, muy propio, digamos. Es verdad. sí, basta que veas tres, es como viste que, como Piazzolla, por ejemplo, que vos le escuchás dos notas y dices Piazzolla, no pasa eso con todos los No, músicos, ¿no? Pasa con gente que está muy clara en un estilo propio. Yo siento que a mí me encantan los musicales y hago musical y de pronto puedo hacer el diario de Dani Eva y llegar a límites de la emoción. Me encanta hacer como el culo y que la gente se muera de risa todo el tiempo. Entonces siento que son estilos totalmente diferentes y que si uno va al teatro dice esto es del mismo director que esto, no puede ser, ¿no? Pero bueno, ese es mi estilo, claro, no tener claro, estilo. claro, claro, claro. Y Manuel, yo no se me ocurre un actor con quien no hayas trabajado, a quien no hayas dirigido de este país, no se me ocurre uno de ningún lado, no sé, trabajaste con tantos actores, una cantidad. ¿Hay todavía cosas que te quedan por hacer o estás en una instancia? Porque también te escuchaba y decía, qué bueno verte con tanta comodidad. Yo ahora me siento mejor que, como más preparado que nunca, en el mejor momento. Capaz estás en un estado más de conexión con el disfrute de la actividad y no tanto con quiero hacer esto, quiero en esta persona que nunca pude. O todavía te quedan esas cositas así. No, te digo que lo vivo con bastante tranquilidad. Obviamente, esta pandemia me ha permitido armar una carpeta de proyectos que tiene 20 obras. Entonces, digo, sí, vos me preguntás y ahora viste que los productores dicen, bueno, hagamos rápido, Sí, rápido. Y sí, yo sí, ya, digo, ya, 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 por ahí ya. ya quieren todo. Y entonces tengo las 20 obras y yo las saco y les digo, mira, tengo estas obras. Por ahí no es el momento, por ahí Mm, este es un momento de más de reflexión y de quedarse, porque creo que este protocolo que están pidiendo es muy dificultoso. Me resulta, yo creo que Juan Martín, creo que nos tenemos que juntar una vez que terminemos esta charla, te lo digo en serio, y empezar a ensayar una obra que se llame Teatro con Protocolo. Nos vamos a divertir horrores. Si nosotros seguimos las reglas del protocolo para hacer una obra y hagamos una obra de amor, en donde no nos podamos mirar cara a cara más de 2 segundos, decir las cosas de costado, es un infierno de comicidad. El que ha hecho el protocolo no tiene la menor idea de cómo trabajar en teatro, claro. roces ocasionales.
es imposible, o sea, es algo que no podemos. Yo siento que es un momento que lamentablemente lo teatral va a tener que esperar hasta Esperar. Yo creo que va a tener que esperar y los que puedan adaptarse y encontrar que yo veo cosas interesantes. La semana pasada hablé con Mónica Cabrera y Mónica estaba muy copada con producir contenido audiovisual y disfrutaba y encontró también una salida. O sea, hay artistas que van a encontrar en este contexto cómo producir y cómo contar historias, y hay otros que vamos a tener que esperar, o más menos, digo, como hasta que pueda volver a hacerse otra cosa, no sé. Me parece que es esta oportunidad también de encontrar cómo contar de otra forma, que no es ni el fin del mundo ni el principio, es como una coyuntura a la que hay que adaptarse como nos hemos adaptado a otras situaciones, más, menos, con más privilegios o menos privilegios cada uno de nosotros o con contextos históricos, culturales, sociales, políticos diferentes, pero me parece que sí, que se va a producir y hay gente que está haciendo cosas re interesantes en lo audiovisual, incluso en la idea del streaming y hay gente que, bueno, que va a esperar, no sé, como me parece que es un buen momento para reflexionar, para pensar la profesión, para pensar como la actividad en general, ¿no? Sí, sí, yo estoy mira, el otro día escuchaba ayer a la noche estaba escuchando un reportaje de Alfredo Arias, Sí, que le estaban haciendo ahí en el canal de La Nación, y un poco hablaba de esto, ¿no? Él decía que estaba metiéndose en un mundo con cineastas para ver cómo contaban la obra de teatro. Y lo que creo que tenía razón es, si nosotros vamos a contar una obra de teatro en un lenguaje fílmico, no podemos poner tres cámaras y dejar la obra de teatro a tres cámaras. claro, Tiene razón. claro, Tenemos que buscar cómo contarlo desde la misma puesta en escena, desde, casi te diría, no está descubriendo nada más que hay que hacer cine, no teatro, claro. en un solo espacio, digamos. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero también creo que el fenómeno teatral como naturaleza es la transmisión de sangre a sangre. O sea, son muy pocas las cosas que nos están quedando que transmitimos de persona a persona. Es el teatro, es la docencia. Ya cuando empezamos a hacer esta transmisión que estamos haciendo vos ahora y yo, que es una charla y no deja de serlo, no es la misma charla No. que podríamos tener con un café de por medio y gente que estuviera viendo esta situación si queremos ver, ¿no? La docencia. Porque el teatro tiene la interacción con el público y Claro, es fundamental. Y eso lo saben los actores y eso no se da en una situación de escenario vacío. total. Eh, el teatro tiene esta transmisión de sangre a sangre única y esa idea de que cada función es única y que el público va a ver eso que no va a volver a ver al día siguiente, ¿no? Entonces siento que, nada, tratar está bien de eternizarlo en una toma de 5 cámaras y hacer, me parece bárbaro, pero no es la característica esencial del teatro. Es una muy buena filmación de lo Claro. teatral. Y ahora en la producción que estás haciendo, que estás volviendo a dirigir Eve Victoria, está pensada para un espacio también con protocolo y la obra se prestaba a esta disposición, digamos, un poco al protocolo. ¿O le están Mira, encontrando la vuelta esta, todavía? esta producción la empezamos a hacer antes de la pandemia. Ujú. Yo creo que Eva y Victoria un poco cuentan con una vigencia increíble lo que nos está pasando. Entonces nos sigue lamentablemente contando como país de una forma dramática, dramática. Y creo que tiene una resonancia en el hoy impresionante. Entonces me volvió a entusiasmar muchísimo llevar adelante esto en este momento y lo estamos haciendo. Vos me decís con protocolo, ¿cómo? Sí, lo ensayamos con el protocolo. Pero fíjate, por ejemplo, lo empezamos a ensayar con Zoom. Esto activó una vieja teoría de lo teatral que es la mesa. O sea, es que los viejos directores aprovechaban mucho la mesa. Yo me acuerdo de Graciano, por ejemplo. Graciano te torturaba, como en el buen sentido, por Sí, Dios, sí, sí, todo el entiendo. respetuoso, ¿no? Pero te podía hasta marcar tonos, inflexiones, Mm. ¿no? De cómo decir cada cosa. Este, se hacía un estudio exhaustivo de textos, subtextos, entonces después se montaba. Yo esto lo hice cuando hicimos
cuando hicimos Filomena Marturano con Betiana Blum y Hugo Arana, hicimos una mesa exhaustiva. Y yo me acuerdo que cuando terminamos casi un mes y medio de mesa, en 10 ensayos yo monté la obra. Claro. Y todo, explotó la puesta en escena, salió. Y algo similar me pasó con Eva y Victoria. Hicimos tanta mesa, tanto análisis, cómo decimos cada texto, por qué, y además era importante relacionarlo con el hecho histórico, claro, por el que se decía. Todo esto fue un estudio muy, muy exhaustivo. Y ahora cuando la estamos montando, todo es placer, porque claro, tenemos todo un estudio atrás que nos hace a los cuatro, está también de asistente Belén Romano, que nos hace saber de qué estamos hablando, porque estuvimos 3 meses de pandemia hablando del tema, pensando y jugando y estudiándolo, ¿no? Entonces, nada, es un formato antiguo que me resucitó esta situación de pandemia y la volvimos a poner y digo, mirá qué bueno, porque nosotros tenemos el dicho a letra sabida no hay mal cómico, ¿no? Y algo de esto ha vuelto otra vez a la luz porque es maravilloso cómo las actrices fluyen teniendo todo este bagaje detrás. Claro. Y Manuel, para terminar, y ya no te robo más tiempo, y gracias de verdad por charlar un poco conmigo hoy. Con la libertad total, se termina la pandemia, tenés a disposición lo que querés. ¿Hay alguna obra todavía que tenés ganas de hacer que nunca hiciste? De lo que quieras, sin riesgo, sin nada. Así, con solo deseo total. Yo escribí hace unos 6 años una obra que se llama Me duele una mujer. Para mí, yo quise escribir cómo ama el porteño, cómo ama con ese tono nostálgico, tanguero, melodramático que tenemos los argentinos, ¿no? Que es tan distinto al brasilero, al uruguayo. El argentino, viste que es el tango, llora. Entonces escribí una historia de amor con tango. Uh-huh. Yo sé que es como una falta de comercialidad pensar que el tango puede ser comercial en Buenos Aires. Es increíble, pero es así. El tango es comercial afuera. Pero es una asignatura pendiente que tengo porque me encantaría. Yo la llevé a escena en el OFF y fue un éxito. La hicimos en el Tinglado durante un proceso de 3 meses. Fue sumamente exitosa y descubrí que a la gente le pasaba lo mismo que yo sentí cuando la escribí, que era una sátira y era una cosa muy graciosa de reflejarnos en ese tipo que todo lo ve desde el dolor y desde que llora la mina arrumbado en un rincón, ¿no? Y a mí me hacía mucha gracia verlo y yo creo que la gente explotó y le gustó muchísimo. Y yo lo hice porque era muy complejo ver que los personajes se jugaban con sus alter egos, era difícil de llevar adelante. Entonces lo hice como un experimento y quedó inconcluso porque dije, bueno, esto lo tengo que llevar después al plano comercial. Y es un proyecto que hace rato que vengo acariciando y que lo quiero llevar adelante porque creo que puede ser muy popular descubrirse como en un espejo esta manera de amar de los porteños, ¿no? Me gustaría, es algo que por ahí tengo como una asignatura pendiente, a otro nivel tengo una asignatura pendiente con Esperando a Godot, que para mí es la obra de las obras, pero lamentablemente hicieron una versión tan hermosa, Leonor Manso y el Pato Contreras, que dije, bueno, puede ser muy difícil de superar eso que vi, claro. Estaba muy bien hecha. Yo vi todas las versiones de Esperando a Godot, y esa última con Mario Pasic, y la verdad que hermosa versión hicieron. Claro. No fue la que más me gustó de todas las que vi, pero es una obra que me gustaría de pronto acariciar, de algunas que otras novelas que hemos leído con Miguel Ángel, que tenemos siempre el sueño de dramatizar, como una de Philip Roth que se llama El animal moribundo y que estamos hace rato que la queremos plasmar en un escenario, qué sé yo, varias cosas que son proyectos que son más deseos por ahora que concreciones. Bueno, gracias Manuel, de verdad por tu tiempo, por la paciencia y por No, todo Juan Martín, un placer, sos muy buen dialoguista,
nada, es un placer charlar con vos. Muchísimas gracias, gracias a todos. Se suscriben al canal de YouTube, Spotify o al Instagram donde lo estén viendo y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, chao.